Guatevisión presenta. Respectiva a través de la base de datos de Policía Nacional Civil se hace la identificación dactilar a través de los dispositivos MI3 y el registro e inspección de los vehículos para verificar que no trasladen ningún objeto ilícito en el interior. Fuerzas de la Policía Nacional Civil llevaron a cabo varios operativos relámpago en busca de ilícitos, esto en la zona 21. Esto es una persecución política, esto es un juicio político selectivo. Se persigue a la persona, no al delito. Diputado Arístides Crespo afronta la audiencia de primera declaración por caso de plazas fantasma en el Congreso. Y de acuerdo con lo que ella expresó en su voto razonado, la elección debiera de hacerse únicamente respecto del cargo para el que ella fue electa. Y el Congreso, de acuerdo a la información de la Corte de Constitucionalidad, que resolvió que diputados deben repetir la elección de la Junta Directiva que realizó recientemente. Óiganme bien, si ellos demuestran que yo me he robado un centavo, yo renuncio al Congreso de la República, pero no lo pueden. Diputado Felipe Alejos asegura que las acusaciones en su contra son políticas y que no hay pruebas de que haya cometido algún delito. En más noticias, se inició una auditoría de priorización del gasto dentro de las AAS luego de los gastos realizados por el presidente Jimmy Morales. ¿Qué está pasando en el mundo? Hablamos de Argentina, porque el presidente de este país sudamericano se reúne en Buenos Aires con el opositor venezolano Antonio Ledesma. Más información a esta hora de la mañana para contarles, entre otras cosas, que de acuerdo a las noticias se han congelado los diálogos de paz con ELN. Esta es la situación en Colombia después de los atentados que se dieron hace días. Hablamos de los deportes y en el fútbol nacional nuevamente se encuentra este deporte en el ojo del huracán luego de que trascendió el dopaje positivo de un jugador. ¿De quién se trata? Se lo comentamos hoy. Y en otras noticias también le queremos comentar que de acuerdo a la información internacional, Beckham anunció el nacimiento de un club de fútbol de la Major League Soccer en Miami. Hablamos del mundo del espectáculo esta mañana y tenemos información de todo lo que sucedía en los Grammys, pero relacionado a los representantes de Latinoamérica. ¿Cuál es el tema que abordamos esta mañana? Esto está vinculado a lo que ha indicado la Corte de Constitucionalidad y lo que se debe hacer en el Congreso de la República con la Junta Directiva. Hoy conoceremos a una abuelita que a pesar de su edad aún demuestra facultades deportivas impresionantes. Esto es Viva la Noticia. Qué bueno que nos estén acompañando. Bienvenidos a Viva la Noticia, llegando casi al final de este primer mes del año 2018. Martes, listos para empezar. Vero, buen día. Más que listos, buen día, Ricardo. Un gusto poder estarlos acompañando desde tempranito con toda la información y ya todo el equipo de Viva la Noticia listo. Vamos a dar una vuelta de página, la primera, para contarles cómo amanece hoy nuestro país y nuestra ciudad, con qué temperatura se encuentra Guatemala. Pues le contamos cómo están estos indicadores. Algo de lluvia esta madrugada, así que a circular con precaución si usted está saliendo de casa en estos momentos. La temperatura 15 grados centígrados, se tiene una percepción de temperaturas un poco más bajas. Estos son por, la influencia del viento y la velocidad que ha aumentado en las últimas horas, también por este ingreso de humedad que está ocasionando lluvias en diferentes partes del territorio nacional. Cielos parcialmente nublados se esperan para la mayor parte de esta jornada. Ahí tenemos la información entonces de cómo se están dando en estos momentos estos importantes acontecimientos climáticos que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta jornada. Listos para empezar cuando son las 5:49. Y tenemos que hablar del ámbito nacional, las noticias que como siempre y para hoy tenemos preparadas. Comenzamos con este repaso y esto tiene que ver con las declaraciones que recientemente realizara
el alcalde capitalino y la Asociación de Periodistas de Guatemala lamentaba y condenaba estas declaraciones del alcalde, quien en un discurso lanzó advertencias a los medios de comunicación y también a la prensa. Tendremos que pasar por encima de las cabezas de los medios de comunicación negativos y nos vamos a subir las mangas, dijo Arzú a reservistas del ejército. El alcalde asistió como invitado del presidente Jimmy Morales a una actividad militar que se efectuó en la Plaza de la Constitución, en la cual ofreció un discurso a los jóvenes que pertenecen a las filas de las reservas militares y aprovechó para criticar a la prensa. Guatemala es un pueblo hoy difamado, pero es difamado por nosotros mismos, por nuestros medios informativos, cuando es injusto, era lo que decía Arzú. Bueno, efectivamente, para la APG la actitud de Arzú pone una alerta y demuestra su ignorancia sobre el acontecer político nacional al pasar inadvertido que vivimos en una incipiente democracia. La asociación cree que el mensaje del alcalde es confrontativo en contra de los profesionales de la comunicación, que en lugar de un fusil tienen una pluma que denuncia a aquellos funcionarios que hacen alarde de superioridad ante la ley sin reconocer que son simples depositarios. Además, según la APG, el señor Arzú no es un ejemplo de cumplimiento y observancia de la ley, haciendo referencia a los casos en que ha manifestado sus actitudes de prepotencia. Esto es lo que dicen entonces representantes de esta asociación. Bueno, de acuerdo a lo dicho por este grupo, otro de los hechos que menciona el comunicado es la ocasión cuando confrontó a un manifestante en un show político de falsa hombría que no hizo sin demostrar su calidad moral, de acuerdo a las palabras de esta asociación. Y la APG concluye que el comunicado es alzar la voz de protesta y pide a organismos nacionales e internacionales muestras de solidaridad con el gremio periodístico por las irresponsables declaraciones del actual alcalde capitalino. Damos vuelta de página y nos metemos de lleno en otro tema importante también. Tenemos que hablar de la situación del clima y los estragos que está ocasionando sobre todo en el Caribe guatemalteco. Tenemos que hablar de Morales y Zabal y cómo la Conred informó que el río San Francisco se desbordó y mantiene interrumpido el tránsito, esto en el kilómetro 273 de la referida ruta. Algunos vehículos quedaron con daños al intentar cruzar la corriente de agua sobre el asfalto en la comunidad Chapona y Tenedores. Varias viviendas están anegadas. Aparte, en el kilómetro 260, varias rocas cayeron sobre la cinta asfáltica y también se desbordó el río Tenedores. Esto ha originado que cientos de vehículos quedaran varados. Bueno, efectivamente, de acuerdo a la información, también en el kilómetro 258 de la ruta del Atlántico, aldea Cayuga, Morales, un río sobrepasó su nivel y afecta el tránsito. En Puerto Barrios, el río Escondido causó la inundación de varias viviendas y socavó una calle, lo que pone en riesgo varias viviendas. ¿Qué es lo que sucede en el occidente? Por ejemplo, en Quiché, las copiosas lluvias causaron un deslizamiento de tierra que hizo colapsar la vivienda de Chelchajul. No se reportan en este momento víctimas. Se mantienen en alerta, pues el río Xacbal subió su nivel y también amenaza con desbordar su cauce. Atención, porque de acuerdo con el pronóstico del INSIBUME, las lluvias van a continuar en las próximas horas al norte, franja transversal y el Caribe también. Estas serán las zonas más afectadas y obviamente hay que tomar las recomendaciones y las precauciones necesarias sobre este caso. Bueno, una de las noticias más impactantes fue la que se conocía ayer, esta decisión, esta determinación, resolución en definitiva que toma la Corte de Constitucionalidad. Y estamos hablando de la nueva Junta Directiva del Congreso de la República y cómo la Corte suspende definitivamente la elección de esta Junta por estar integrada por 4 diputados tránsfugas. Esto era lo que informaba el tribunal en una conferencia de prensa. Le queremos comentar que de acuerdo a la información, la Corte otorgó un amparo provisional a Acción Ciudadana, quien argumenta que Alejandra Carrillo, Estuardo Galdames, Elsa Cuisem y Carla Martínez no pueden ser parte de la directiva. Sin embargo, el fallo advierte que solo en el caso de Carrillo se incurre en clara ilegalidad por haber renunciado a su partido después de que cobró vigencia la normativa que castiga el transfugismo. Asimismo, la resolución de la Corte señala que en los casos de Galdames, Q y Martínez se cambiaron de bancada el 14 de enero del 2016 antes de que entrara en vigencia el decreto 14-2016. La resolución de los magistrados fue unánime, no obstante la magistrada Dina Ochoa emitió un voto concurrente, es decir, que su argumento fue distinto. Le queremos comentar que Martín Guzmán, secretario de la Corte, informó que Acción Ciudadana denunció el hecho de que haya sido una planilla única y que al resultar elegida, la Junta Directiva quedó integrada por los 4 diputados tránsfugas que a su criterio les aplicaba la prohibición. Bueno, ¿qué es lo que sucede a partir de este momento? El Congreso de la República tendrá 8 días para elegir una nueva directiva. El único acto que puede ejecutar la Junta Directiva en este momento es convocar a un nuevo proceso de elección y ninguno más. Esto era lo que enfatizaba el secretario de la Corte. En su fallo se determina que lo actuado por la Junta Directiva en el Pleno del Congreso tiene validez por razones de seguridad y certeza jurídica.
Bueno, indudablemente usted tiene su opinión en este momento. No fue una elección normal, sabemos todo lo que se generó, obviamente, por lo que se denunció de cómo llegaron estos personajes a formar parte de esta junta directiva, estos legisladores. Ahora es la Corte de Constitucionalidad quien les da esta resolución que deberá ser acatada, y por eso la pregunta que hacemos esta mañana. Queremos que usted participe en nuestras redes sociales como todos los días. ¿Está usted de acuerdo con la resolución de la Corte de Constitucionalidad de repetir la elección de la Junta Directiva del Congreso, sí o no? Tiene dos opciones con el hashtag BLN Nueva Directiva. Usted puede participar en Twitter. Recuerde que también en Facebook tenemos ya posteada nuestra pregunta para que usted deje su comentario abierto. En el transcurso de Viva la Noticia compartiremos su opinión. Usted puede darnos a conocer lo que piensa en relación a este tema, nueva directiva. Obviamente esto tiene que ver con la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Seguimos con las noticias esta mañana, algunos otros temas importantes y nos metemos de lleno en la información internacional. Y tenemos que comenzar hablando de Estados Unidos y las diferentes decisiones que el presidente de este país norteamericano ha hecho desde que llegara a la presidencia un poco más de un año. El gobierno de Donald Trump ha levantado la restricción de ingreso a Estados Unidos de refugiados de 11 países de alto riesgo, pero endureció las condiciones de admisión. Esto es lo que dijo el Departamento de Seguridad Interior en un comunicado. Efectivamente, de acuerdo a las noticias, los solicitantes de 11 países no identificados, pero que según reportes incluyen a 10 naciones de mayoría musulmana, más Corea del Norte, enfrentarán evaluaciones más estrictas y con base en el riesgo para ser aceptados. Los 11 países afectados en octubre por esta revisión de la política de refugiados de la administración de Trump no fueron nombrados oficialmente, pero los grupos de refugiados dicen que se trata de Egipto, Irán, Irak, Libia, Mali, Corea del Norte, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria y Yemen. Funcionarios del gobierno dijeron a periodistas que la revisión de la política de refugiados no estaba diseñada para atacar a los musulmanes. Nuestras admisiones no tienen nada que ver con la religión, dijo el funcionario. No hay nada especialmente novedoso sobre un proceso de selección más riguroso para los países con mayor nivel de riesgo. Bueno, y es que tenemos que recordar que desde que asumía hace un año, Trump ha adoptado una postura mucho más dura con los inmigrantes y refugiados en todos los países en relación a su predecesor Barack Obama. Las admisiones anuales, por ejemplo, de refugiados se han reducido en más de la mitad, a un máximo de 45,000 en el año fiscal 2018 que cierra el 31 de septiembre. Bueno, hablando de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, una renuncia más de un personaje importante del FBI, ya es la segunda que se da y que tiene que ver con el mismo caso, estas denuncias y estas presiones por la posible relación durante la campaña de Trump y Rusia. Bueno, y es que el número 2 del FBI, que por cierto ha sido muy criticado por el presidente Donald Trump desde hace meses, ha renunciado, sí, a sus funciones. El subdirector del FBI, Andrew McCabe, presentó su renuncia luego de presiones desde la Casa Blanca por su papel en la investigación sobre una posible colusión entre la campaña presidencial de Donald Trump y Rusia. Le queremos comentar que hace unos días algunos medios habían reportado que McCabe esperaría hasta marzo cuando pueda beneficiarse de su jubilación, pero adelantó para esta semana su decisión en medio de críticas sobre su trabajo en el buró. Justo hace un mes el presidente Trump lo atacó en un tuit diciendo el subdirector del FBI va en su carrera contrarreloj para retirarse con todos los beneficios. Le quedan 90 días para irse, en signos de pregunta, escribía el presidente. Bueno, él criticaba una y otra vez a este personaje, afirmando que la investigación del Russiagate, como se le ha llamado, a cargo en estos momentos del fiscal especial Robert Mueller, está políticamente motivada por el Partido Demócrata a consecuencia de haber perdido las elecciones presidenciales el año pasado. Sin tales presiones, fuera la razón de la renuncia y no asuntos personales, esto podría ser potencialmente muy grave para el presidente, que en otras líneas de investigación, en medio del Russiagate, ha trascendido a los medios de posibilidades de que Trump sea potencialmente blanco de una acusación de obstrucción a la justicia. Uno más que se va del FBI. 2 minutos para las 6 de la mañana, se mantiene la temperatura 15 grados, la actual en la ciudad de Guatemala. Tenemos que continuar con la información internacional y en este caso es Venezuela. Y como el gobierno sigue teniendo diferentes reuniones bastante fuertes con la oposición en República Dominicana. Bueno, hay que hablar justamente de este gobierno y un sector de la oposición que se reúnen en este país en negociaciones agitadas por la decisión del oficialismo de adelantar las elecciones en las que el presidente Nicolás Maduro buscaría la reelección. La delegación de la Mesa de la Unidad Democrática, encabezada por el diputado Julio Borges, acudió a la cita con la ausencia de una de las negociaciones principales y su representante, por ejemplo, Luis Florido, en protesta por la reciente decisión del oficialista Asamblea Constituyente de adelantar los comicios para antes del 30 de abril. La fecha exacta aún no está fijada.
Gubernamental es liderada por el ministro de Comunicaciones Jorge Rodríguez y su hermana Delcy Rodríguez, presidenta de esta constituyente. La fecha de las presidenciales que tradicionalmente se han celebrado en diciembre y las garantías electorales entraban las conversaciones. También se discuten salidas de la crisis socioeconómica del país que, como ustedes saben, tiene hiperinflación, no hay comida, no hay medicinas y hay una serie de denuncias contra Maduro. Bueno, en un comunicado la MUD anunció que acudía para exigir las garantías que permitan unas elecciones justas y también para protestar por las últimas decisiones del gobierno y en el avance de su visión totalitaria. A esta hora de la mañana, 6 en punto, vamos a ver qué pasa en las calles. Comenzamos a ver el movimiento en Calzada Roosevelt en primer lugar para ver cómo está la situación. Muy tempranito para este martes 30 ya, casi concluyendo el mes de enero. Y nos vamos al final de Calzada Roosevelt donde vemos que ya hay movimiento. Esto es cortesía de Mixtra y estamos observando lo que ocurre a esta hora de la mañana. Ahí tiene usted entonces estas imágenes para que pueda formarse una idea de cuánto tiempo antes debe salir usted de casa. Vamos rápidamente a otro punto, sí, de esta calzada, la más importante de todo Guatemala, a la altura de Molino Las Flores. Vemos los 2 carriles auxiliares habilitados para que usted los pueda utilizar. Movimiento bastante intenso a esta hora para que usted lo tome en cuenta. Seguimos, todavía no hay alertas noticiosas de envergadura como para decir que, bueno, hay en algún lado algún problema mayor. El ingreso a la ciudad de San Cristóbal por Calzada Roosevelt es una de las vías, justamente es la más congestionada, como estamos observando. Salir con precaución es la recomendación de las autoridades de tránsito. Nos vamos al kilómetro 21, ruta al occidente. Sí, lo importante poder compartir con ustedes que no ha alcanzado este punto como otros días. Hemos observado el tránsito del ingreso a la ciudad de Guatemala. Si usted proviene de San Lucas, de Antigua Guatemala, del occidente en general, ahí tenemos otro punto importante. Bueno, por supuesto, la calzada Doroteo Guamuch Flores, también fluyendo el tránsito sin mayores problemas. Estamos dando un repaso rápido por algunos lugares importantes de circulación de la ciudad capital para que usted tome en cuenta a la hora de circular. La entrada a Misco, mucha atención. Ahí tiene, bueno, prácticamente cómo se está viviendo a esta hora de la mañana el congestionamiento con mucho movimiento, sí, mucho movimiento. Muchísimo. Son las 6 de la mañana con 1 minuto y ya está congestionada esta vía. Le seguimos contando lo que pasa esta mañana entonces, el repaso por algunos de los lugares más importantes de circulación. Insistimos, hay que circular con absoluta precaución. Ahí estamos en otro punto importante, el polideportivo. A esta altura vemos que también hay bastante movimiento vehicular, así es que en ambos sentidos, uno de ellos detenido, el reversible justamente, así es. El auxiliar que se habilita justamente, está fluyendo poco a poco a esta altura en la zona del polideportivo, para que usted preste atención. Y concluimos con... Bueno, el paso a desnivel a Pinares en Ciudad San Cristóbal. Importante poder ver entonces cómo se encuentra tanto la salida como el ingreso. Usted lo está viendo en su pantalla. Hay bastante congestionamiento, así que salir con anticipación de casa. Momento de dar una vuelta de página para hablar de las temperaturas. Decíamos 15 grados es la actual, pero ¿qué va a pasar el resto de la jornada? Se anticipa lluvia para la región norte del país, del Caribe. Lorraine Quinto nos lo comenta, le damos los buenos días y tiene toda la información. Lorraine, buen día, bienvenida a Viva la Noticia. Buen día, compañeros, muchísimas gracias. Tenemos información que compartir con todos ustedes y precisamente vamos a hablar acerca de este frente frío que ya se encuentra sobre el territorio guatemalteco. Desde ayer le anticipábamos acerca de la entrada de este fenómeno. Amanecemos con una temperatura actual de 15 grados centígrados. Las posibilidades de lluvia precisamente por este frente frío se incrementan, al igual que la velocidad del viento, que podría llegar hasta 56 kilómetros por hora, específicamente en la ciudad capital. 50% de posibilidades de lluvia que se va a mantener a lo largo de la jornada. Los primeros rayos de sol empiezan a salir a partir de las 6 de la mañana con 29 minutos. Se estaría ocultando el sol a partir de las 6 de la tarde. Hablamos también acerca de la fase lunar. Para hoy tendríamos una iluminación del 100%, una luna llena es la que nos espera para esta noche y por supuesto la recomendación del día que no puede faltar. Específicamente se le recomienda a los deportistas tener precaución, tener al tanto estas recomendaciones porque hay vientos que podrían llegar hasta los 56 kilómetros por hora, más para las personas o deportistas que realizan actividades al aire libre. Departamentos como Guatemala, Sololá, Zacatepeques, San Marcos, Totonicapán, Escuintla, Santa Rosa, Chiquimula, Jalapa, Jutiapa, por favor, si hacen ejercicio al aire libre, aléjese de árboles y edificios viejos. Aún estamos dándole la recomendación, además de cubrirse el pecho y la espalda, ya que los fuertes vientos pueden dañarle su sistema respiratorio. Ahora sí, pasamos a estas imágenes extra que tenemos para todos ustedes.
Quiché e Izabal, como mencionaban mis compañeros, registran inundaciones. Estas fuertes lluvias han provocado que el río Shacbal en Chajul, Quiché, suba de nivel. Vecinos, debido a esta alerta por inundaciones, pues han reportado una casa derrumbada por las fuertes lluvias. Comunidades de Puerto Barrios y Morales y Izabal se encuentran también afectadas. Por lo tanto, si usted se encuentra ubicado en estos departamentos o específicamente en estas regiones del país, se le recomienda tener especial cuidado por las lluvias que se van a mantener el resto de esta jornada y posiblemente para los próximos días. Todo esto debido a este frente frío que se encuentra sobre el territorio guatemalteco. Son las 6 de la mañana con 4 minutos. Continuamos con más. La situación en las calles, y nos vamos muy rápidamente con nuestra compañera Mónica Obando. Compartimos esta información, así que buenos días con la historia del día. 6 de la mañana, 5 minutos, Julio y Mónica. Comenzamos contigo, Mónica, buen día. ¿Dónde estás ubicada? Y vamos con la historia del día. Gracias, Ricardo. Nosotros ya estamos desde la Roosevelt dándoles toda la información de hoy. Queremos contarles a las personas que hay un poco de aire, por lo que les recomendamos se resguarden del frío, pero además les tenemos información acerca de cómo estará la actividad en el Congreso de la República. Sabemos que ya la Corte de Constitucionalidad ha dado una resolución por el caso de la Junta Directiva. Sin embargo, parte de las acciones que ya había realizado el actual o el que quedó de presidente del Congreso de la República era ya darle la orden para la agenda del día, que era designar a los nuevos encargados de las juntas del Congreso de la República. Y sin embargo, esta condición continuará según la resolución de la Corte de Constitucionalidad, por lo que podría continuarse con la elección de cada una de las comisiones que estarían representando al Congreso de la República. Sabemos que hay comisión de finanzas, comisión de economía, también comisión de ambiente, entre otras, pero veamos a continuación la historia del día, donde les damos más detalles sobre este tema. En el Congreso existen 38 comisiones ordinarias de trabajo. Hasta el momento, todas las bancadas, a excepción de la UNE y FCN Nación, han dado a conocer que diputados presidirán las salas que les corresponden. Esto quiere decir que al menos 18 comisiones no tienen un presidente definido, debido a la falta de consensos en los bloques. La UNE aseguró que aún analizan los perfiles para definir presidentes y quienes integrarán las salas más importantes. Extraoficialmente se conoce que Mario Taracena podría estar al frente de la Comisión de Apoyo Técnico, Marco Antonio Lemus en la de Trabajo, Defensa del Consumidor Inés Castillo, Economía y Comercio Exterior Mauro Guzmán. Idoneidad, el no haber tenido comisión y el tema del peso distrital son tres elementos que fundan la decisión de la UNE para la adjudicación de las presidencias y la representación en las comisiones principales. Aquí estoy hablando de finanzas, estoy hablando de derechos humanos, que tendrán un papel importante este año. Algo similar ocurre en FCN Nación, donde no se definen las presidencias, pero en pasillos de Congreso se menciona a Ferdi Elías como presidente de la Comisión de Finanzas, Eduardo Montepeque para la de Ambiente, Patricia Sandoval para Asuntos Municipales, entre otros. Información a esta hora de la mañana. Ya vamos a tratar el tema del Congreso y la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Tenemos agenda, ¿verdad? Así es, Mónica, adelante con esto. Sí, hay agenda del día y tenemos entre las actividades programadas la auditoría que tenía ya programada la OASIS, la Organización Internacional para los Aeropuertos, que estaría dando esta resolución o estaría empezando esta auditoría debido a varios puntos que el Aeropuerto Internacional La Aurora debe de cumplir. Esto finalizaría el 9 de febrero. Además, tenemos un foro ley de ONG, oportunidades y desafíos para una buena condición del Estado. Esto será a las 8:30 en un hotel de la zona 1, y además se tenía programada la sesión plenaria para discutir las leyes de prevención de la violencia, trata de personas, ley de garantías mobiliarias, entre otras. Esto había sido citado antes de que se tuviera la resolución de la Corte de Constitucionalidad, entonces esta quedaría suspendida hasta nueva orden cuando ya asumiera la nueva junta directiva. Era parte de las acciones que hacía el antiguo presidente, o no sabemos si podría ser reelecto este mismo. Además, queremos darles una información de hechos que han sucedido durante la noche, porque la Policía Nacional Civil ha capturado a 3 personas con arma de fuego. Estas personas se dirigían en un taxi y fueron sorprendidos cuando circulaban a bordo de un taxi. Al efectuarles el registro se les incautó un revólver calibre 38 especial sin registro. Las personas detenidas son Cintia Abigail Menéndez, de 25 años,
Glenny Eliet Argueta Osoy, de 24 años, y Humberto Alejandro Orellana Castellanos, de 20 años. Estas son parte de las acciones que está haciendo la Policía Nacional Civil y estas personas fueron capturadas en horas de la noche. Más adelante les tendremos más información acerca de los sucesos nacionales que están ocurriendo en este país. Gracias, Mónica. Y Julio de León también está listo para el reporte esta mañana. Compañeros, muy buenos días a ustedes y a la audiencia. Viva la noticia. Este es un martes en el que arrancamos nosotros también desde las calles para llevarles a ustedes el reporte del tránsito vehicular y algunas otras situaciones en la ciudad capital. Directamente desde el anillo periférico de la parte sur nos encontramos en este momento. Este sería, la afluencia vehicular que tenemos en dirección hacia la parte de la zona 11. A tomar muy en cuenta, y es que nos colocamos en este sitio porque hoy, esta semana en realidad terminan de activarse las actividades universitarias y hablamos principalmente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y es que esto sin lugar a dudas también genera una condición vehicular distinta. Me refiero a la cantidad de usuarios que transitan por el anillo periférico, tanto en dirección norte como en dirección sur. En este momento ustedes pueden ver la mayor cantidad de vehículos, que es la que se encontraría del otro lado del Arriate, que se dirige hacia la parte de la zona 11. A tomar muy en cuenta entonces, desde el sector del acueducto de Villalinda, atravesando la intersección con la calzada San Juan, con la calzada Roosevelt, y en toda su continuidad hasta la parte del desnivel en las charcas, zona 11, se encuentra entonces ya una afluencia vehicular bastante fuerte de parte de la mayor cantidad son vehículos privados. Ahora, en dirección contraria, saliendo desde el bulevar El Naranjo, desde la colonia Betania hacia el Puente del Incienso, también empieza a formarse ya una cola de vehículos de los usuarios que se dirigen principalmente hacia el sector de zona 1 o hacia el sector de zona 2 a través de esa misma ruta. Otros ingresos a la ciudad se encuentran un poco más despejados, y es que hablamos de las condiciones climáticas, que por el momento es despejado el cielo que tenemos en los ingresos a la ciudad capital, que es lo que en días anteriores también ha afectado, y hablamos de puntos como el ingreso a través de la ruta interamericana, a través de la ruta El Salvador, que por el momento se presentan sin ningún obstáculo mayor. Ya nosotros les estaremos actualizando con cualquier eventualidad con respecto al tránsito en estos puntos de la ciudad capital. Ahora bien, también es momento de repasar una agenda de las cosas o actividades sociales y culturales que se estarán llevando a cabo en este martes, así que ponga usted mucha atención, por favor, porque las colocamos en pantalla. Arrancamos con una charla que estará dando la atleta olímpica Gisela Morales. Esto será en un centro comercial de la Avenida de las Américas y estará realizándose en horario de la mañana, así que si usted está interesado en cualquier tema deportivo, pues puede asistir a esta charla, que es completamente gratuita, pero también si desea realizar alguna actividad deportiva y se encuentra en inmediaciones del sector de zona 16, puede realizar las clases de Zumba que se ofrecen, completamente gratuitas en el horario de la tarde. Por último, le recordamos, hoy 30 de enero se celebra el Día del Ingeniero en Guatemala, y esto según un acuerdo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y un decreto que se firmaba en el 2014. Ahí tenemos la información en pantalla, así que son 3 recordatorios importantes para este día martes. Si usted desea formar parte de alguna de esas actividades, pues ya sabe, está completamente invitado. Nosotros continuamos con más en Viva la Noticia. Vamos por ahora al estudio principal con ustedes, compañeros. Muchas gracias, Julio. Y vamos con más noticias también. Bueno, atención con esta información. Son las nuevas determinaciones que acaba de tomar el flamante ministro de Gobernación. Tienen relación directa con la Mara Salvatrucha y un pedido especial en relación a la tipificación del delito que ellos cometen. El recién nombrado ministro de Gobernación solicitará al Congreso una reforma al Código Penal para que sean declaradas la Pandilla 18 y la Mara Salvatrucha como estructuras terroristas. Solicitarle a la Junta Directiva del Congreso de la República una reforma al Código Penal en la cual se tipifiquen a las estructuras criminales de la Mara Salvatrucha y la Mara 18 como organizaciones terroristas. Además, con el fin de prevenir hechos delincuenciales, los integrantes de estas pandillas se buscará que sean incluidos en la Oficina de Control de Activos Estadounidenses, OFAC, a través del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Estas son acciones
que conducen a la búsqueda de la prevención del delito. Una propuesta de iniciativa de ley 5266 presentada por el diputado de Huehuetenango, Cornelio García, contempla estas acciones de reformar el decreto 1773 al Código Penal. El artículo tipifica los delitos contra el orden público y la tranquilidad social. No obstante, esta iniciativa duerme en el Congreso de la República. Y tenemos que continuar con la información porque el Ministerio Público encontró un cuaderno de contabilidad, esto en el preventivo de la zona 18. Aparentemente este cuaderno tiene información importante en cuanto a extorsiones realizadas en Guatemala. En estos manuscritos se han encontrado detalles ordenados de los ingresos, las deudas y en qué los pandilleros se gastan el dinero, de los ingresos que obtienen de forma semanal, mensual y anualmente. Tienen un pleno control del manejo del dinero porque el mismo es distribuido dentro de las demás clicas de la organización, esto para mantener en funcionamiento y financiar las diferentes actividades ilícitas. El dinero que perciben de las extorsiones es dividida. Una es para las operaciones en las calles y la otra es enviada a los centros carcelarios para el funcionamiento interno de los diferentes penales. Son cantidades altas, ¿verdad? Y pues lógicamente estas cantidades de dinero son distribuidas entre la misma estructura para la compra de armas de fuego y demás utensilios que son utilizados por la pandilla para poder cometer hechos ilícitos. Dentro de la diligencia practicada se localizaron varios cuadernos. De momento los investigadores han tenido acceso a la información de una sola clica. En esta portada se lee colaboración y deudas. Por seguridad, el fiscal se mantiene en el anonimato. Ellos tienen ordenadas las cantidades que les ingresan por fecha. Tienen rangos de tiempo, como les decía, semanales y mensuales. Y también en esta última requisa se pudo establecer los cierres que tuvieron de anual, en este caso del año 2017. Aunque las cantidades no fueron reveladas por el fiscal por estar en fase de investigación, se estima que el cierre del 2017 superó el $500,000 de quetzales. El Ministerio Público se mantiene en alerta y una de las acciones preventivas es haber cerrado el ingreso principal del edificio del Ministerio Público ante las amenazas de pandilleros. Bueno, y ahora sí vamos a ir con la información. ¿Les parece que repasemos la portada de prensa? Ya la tenemos lista y se la presentamos. Prensa Libre presenta. Bueno, vamos a rescatar 4 noticias. Ponemos inmediatamente la portada. La principal, esta imagen de lo que está ocurriendo en Izabal. Efectivamente, súbita inundación en este lugar, desborde de ríos. Aristides Crespo alega persecución política ante juez. CC ordena elegir nueva directiva en el Congreso de la República. Discurso intolerante del alcalde Arzú causa repudio. Pero tenemos que hablar justamente de este tema, de las declaraciones del alcalde capitalino Álvaro Arzú y cómo se da esta confrontación y que causa rechazo, sobre todo por la APG, que responsabiliza al alcalde por cualquier atentado o agresión. Y nos vamos con más información porque la Corte de Constitucionalidad, y esta es la resolución directa que tiene que ver con la Junta Directiva del Congreso de la República, suspende a la directiva por tránsfuga. La Corte indica que inclusión de diputada tránsfuga Alejandra Carrillo en la Junta violenta el orden constitucional y el orden legal. Continuamos con la información y nos encontramos un resumen de lo que sucedía ayer en la audiencia de primera declaración del diputado Aristides Crespo. Por darle trabajo a la gente estoy aquí. Esto era lo que decía el diputado cuando daba su primera declaración ante el juez. Al igual que otros políticos señalados, calificó la acusación del caso Plazas Fantasma como producto de una persecución política selectiva. Y dando una vuelta de página, por supuesto, para tener más información, la que está vinculada a las noticias del mundo. Sara Guerrero, buenos días. Bienvenida, Sara. Buenos días, compañero. Buen inicio de jornada también para ustedes, televidentes. Un gusto estarles informando desde temprano. Es momento de enterarnos del acontecer internacional y presentamos rápidamente nuestra primera portada. Desde Venezuela tenemos la portada del Mundo, El Universal. Noticias principales: las partes acuerdan extender negociación en Dominicana. Además, MUD decidirá esta semana escogencia de su candidato. Y en otras noticias internacionales que resaltan en esta portada, investidura en Cataluña genera tensión en toda España. Y como fotografía central, París bajo las aguas del río Sena.
Nos trasladamos rápidamente a nuestra portada centroamericana para hoy. Tenemos El Heraldo desde Honduras, en donde Juan Orlando Hernández y Almagro acuerdan dialogar por diferencias. El presidente Juan Orlando Hernández le manda la carta al secretario general Luis Almagro para aplicar los mecanismos del convenio de la MASI ante la controversia generada por su vocero Juan Jiménez Mayor. En otras noticias también principales, gobierno pone en marcha fuerza de tarea para el empleo. Y lamentablemente un accidente vial deja 4 muertos. Esta tragedia sucedía en Tela. Es así como rápidamente finalizamos este recorrido cuando son las 6:19, pero aún tenemos más información en Vive la Noticia. Así es, Sara, muchas gracias. Tenemos que continuar con datos importantes, por ejemplo, qué es lo que opina el organismo ejecutivo de Guatemala en torno a las declaraciones que daba recientemente el alcalde capitalino Álvaro Arzú. Y tenemos las declaraciones del portavoz, Jaime Jiménez. Quiero comentarle que la invitación al señor alcalde Álvaro Arzú a esta actividad obedeció estrictamente al apoyo que el señor alcalde está realizando para la movilidad de estos reservistas con el sistema de transporte municipal. Cualquier comentario o cualquier discurso que el señor alcalde haya realizado es total responsabilidad de él. Lo que haya mencionado es del Ejecutivo, respetamos su libertad de emisión del pensamiento y no tenemos comentarios hacia ese respecto. No tenemos comentarios más que respetamos la libertad de emisión del pensamiento. Bueno, atención con esta noticia, habíamos conocido de estos casos de personas con salmonela que se habrían contaminado en una panadería reconocida de la zona 1 y esto se corrobora porque de acuerdo a la información el Ministerio de Salud actuará de acuerdo a la ley sobre contaminación por estas más de 50 personas que han sido contaminadas con bacterias de Salmonella y E. coli en un restaurante de la zona 1 capitalina. Dependiendo de la gravedad, se podría sancionar a este restaurante justamente porque de acuerdo a la información se hicieron investigaciones y sí se encontró comida que está lamentablemente con Salmonella. 54 pacientes en total identificados con intoxicación, 31 hospitalizados, se les hizo la prueba rápida en el hospital donde estuvieron hospitalizados, dio positivo a Salmonella, nosotros hicimos un tamizaje, agarramos 4 pacientes al azar, los 4 tienen Salmonella, esto es en los exámenes de los pacientes, o sea, confirmada la Salmonella. Posteriormente hicimos toma de alimentos, en las muestras de alimentos y en algunas no solo hay Salmonella sino que hay coli. También pedimos los registros sanitarios, no los tienen y 10 de los trabajadores no tienen tarjeta de salud. Bueno, yo creo que esto es un tema importante, ¿verdad? Porque hay que arreglar todas estas situaciones, nosotros vamos a actuar conforme a la ley, que es una llamada de atención y dependiendo de la severidad hasta de 20 a 150 salarios mínimos o cerrar el establecimiento. 6:22 de la mañana, muy buenos días para todos ustedes, feliz martes. Y en otras noticias de nuestro país, pues bueno, más de 25 niños tienen el sueño de estudiar la preprimaria en San Juan Ixcán del departamento de Quiché, pero no lo pueden hacer debido pues al espacio del centro educativo, a la falta de escritorios y también a la falta de maestros. La donación la hizo la Fundación Salud y Vida, la cual se ha identificado en diferentes municipios de Retalhuleu, porque han donado miles de escritorios en diferentes centros educativos del sector público. Pues es un proyecto que tenemos en la Fundación, ya tenemos varios años haciendo entrega de escritorios, llevamos tal vez unos 8,000 escritorios durante 5 años donados. El año pasado tuvimos la oportunidad de subir a 2,100 escritorios la donación. También hacemos entregas a otros departamentos, cual estamos muy orgullosos de hacer eso. Sabemos que estamos apoyando la educación, que es algo muy importante para el futuro de nuestro país. Los docentes indicaron que la necesidad de los escritorios era demasiada porque la mayoría de escuelas solamente cuentan con sillas y mesas en mal estado y es incómodo para los estudiantes porque el mobiliario que tienen no es apto para sus edades.
Bueno, muy agradecidos por la fundación que nos haya regalado casi 90 escritorios el día de hoy. Es triste y lamentable que nuestros hijos están padeciendo esto, pero igual muy agradecido con ellos, ¿verdad? Porque realmente debiese ser una función de nuestro gobierno central, pero no la ha hecho. De esta manera estamos agradeciendo de antemano a la Fundación Salud y Vida. Representantes de la Fundación Salud y Vida indicaron que han recibido varias solicitudes de escuelas. Sin embargo, hacen evaluaciones para determinar cuál centro educativo tiene más necesidad. Y seguimos con la información, una imprudencia que lamentablemente termina en un accidente vial. Vamos a ver las siguientes imágenes para poder contarles lo que está ocurriendo con la imprudencia de este piloto que conducía el bus extraurbano de los transportes Sultana que volcó en la autopista Palín-Escuintla. El accidente fue captado por las cámaras de seguridad ubicadas en el kilómetro 52.5 donde se ubican las garitas de peaje. En el video se puede observar que pese a estar el asfalto mojado, el piloto del colectivo no tomó sus precauciones, va a excesiva velocidad, pierde el control y en su intento por tratar de controlar el automotor, solo logra que este se dé vuelta. En el accidente murió Orlando Pérez Vega, de 22 años, quien viajaba como pasajero y resultaron 15 personas más heridas. Cabe resaltar que personeros de Marnos, empresa administradora de la autopista, hablan de las velocidades recomendadas para utilizar esta ruta, que son en el carril de baja no más de 60 kilómetros por hora, en tanto que el de alta, el límite es de 80 kilómetros por hora. Lamentablemente la imprudencia de este vehículo provocó este tremendo accidente. Ahí estamos observando las imágenes y lamentablemente cómo terminó esta historia por una imprudencia que provoca este accidente vial. Impactantes imágenes, tenemos que continuar con información porque lamentablemente ayer se daba con el cuerpo de un joven que había desaparecido el último jueves 25 de enero. Tenemos la información. El pasado jueves, la madre de Carlos Rodrigo García Aguilar, de 19 años, puso la denuncia ante el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil. Indicó que su hijo se encontraba con un grupo de amigos ingiriendo bebidas alcohólicas en el campo de fútbol de la colonia Justo Rufino Barrios, ubicado en la 32 Avenida y Octava Calle de la zona 21. Luego se desapareció por unos minutos y esa fue la última vez que supieron de él. Desde ese jueves, familiares y amigos se dedicaron a buscarlo en el barranco, que se encuentra a un costado. En el precipicio pasa un río de aguas negras, por lo que dificultó la búsqueda. Sin embargo, este lunes fue localizado el cadáver por unos conocidos, quienes no perdieron la fe en continuar con su búsqueda. De esta manera, bomberos voluntarios y municipales llegaron a apoyar con el rescate del cuerpo de Carlos García, mientras los vecinos indicaban que en ese barranco han ocurrido por lo menos 3 emergencias por el mismo hecho. La información deportiva es importante. Más adelante pues platicaremos sobre el fútbol nacional, siempre noticias relevantes, también sobre un nuevo equipo en Miami, pero en estos momentos pues bueno, usted sabía ya de que Roger Federer le había ido bastante bien y también pues en sus declaraciones de prensa decía que la edad pues no es motivo para parar y que aún le quedan muchas batallas entonces por vivir. Esto pues después de haber ganado el Abierto de Australia ante Marin Cilic. Aquí tiene usted la información. Roger Federer dijo que no sabe hasta cuándo continuará su carrera. El tenista suizo de 36 años ganó el fin de semana su 20º Grand Slam y 6º título del Abierto de Australia al vencer a Marin Cilic en la final. Al ser consultado sobre su futuro, dijo que la edad no es un problema porque es solo un número. No lo sé, este año parece más increíble. No puedo creer que pude defender mi título. Después de todos estos años pude hacerlo de nuevo. El jugador definió 5 de sus 7 encuentros en 2 horas o menos y es el más longevo en llegar a la final del torneo desde 1972. Y levantó la corona australiana por segunda vez consecutiva. Quizás el próximo año regrese y crea que puedo ganar, pero entonces probablemente no lo haga, por lo que es mejor mantenerme tranquilo sobre mis chances, especialmente en estos últimos años del Tour. Creo que me ayudó a mantenerme relajado. El suizo cree que seleccionar los torneos en los que participa mejoró su forma. En 2017 jugó 12 torneos. Triunfó en 8 de ellos con 59 encuentros ganados y solo 5 derrotas.
Continuamos con la información nacional y tenemos datos importantes, no solamente para los estudiantes, sino también para los docentes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, porque mañana este campus educativo permanecerá cerrado. La medida obedece a que se conmemora el aniversario de su fundación. Con ello se pronostica que el tránsito en el sector del anillo periférico y también de la avenida Petapa será con menos carga, sobre todo en las horas pico y en las horas en las que sabemos ingresan y egresan los estudiantes de este lugar. Le recordamos entonces, mañana la Universidad de San Carlos estará cerrada conmemorando su aniversario. Y otra noticia importante para los vecinos de Misco, y atención porque de acuerdo a la noticia se van a exonerar las multas de Yusi. El pago se puede realizar en los bancos del sistema, así que atención con esta información. Vecinos de Misco, se hace de su conocimiento que la municipalidad de este municipio otorga una exoneración de multas por el pago del Yusi. Recordemos que el pago se puede realizar en los bancos del sistema o a través de la aplicación en el sitio por internet de la municipalidad de Misco, así que tómelo en cuenta. Bueno, y cumple 50 años el rey Felipe, el rey de España, pero en medio de una controversia algo compleja porque está todo este conflicto con Cataluña. Así es que vamos a ver entonces qué es lo que sucede y de qué manera se va a celebrar esto. A lo largo de los últimos 40 años... El rey de España, Felipe VI, celebra el martes sus 50 años de edad al frente de un país que ha atravesado constantes tormentas políticas en su historia reciente. Se encuentra con un problema político en España grande porque estuvimos 10 meses sin gobierno. Bueno, una vez superado ese escollo y con 9 meses apenas de tranquilidad, se enfrenta a la crisis catalana, que es enorme y que condiciona todo hasta tal punto que parece como una pesada broma del destino que la no investidura o esa investidura extraña de Carles Puigdemont va a coincidir con su cumpleaños. Sus 3 años y medio de reinado están ya marcados por la crisis catalana, que no abordó de lleno hasta el 3 de octubre, cuando defendió con contundencia la unidad del país. Según Romero, el discurso fue recibido con grandes aplausos en la mayor parte de España, pero no en Cataluña, País Vasco y Navarra o entre la izquierda radical. El rey hizo lo único que podía hacer, porque él estaba defendiendo su propia existencia, o sea, la existencia de este país, la existencia de la institución, de la jefatura del Estado que él representa. Con motivo del onomástico, la Casa Real ha desplegado decenas de fotos y videos en los que se muestran escenas caseras de Felipe, la reina Leticia y sus hijas Leonor y Sofía. Según Romero, el objetivo es lograr que los españoles dejen de ser partidarios de algún rey y acepten la monarquía como una institución establecida, a pesar de no haber sido continua. Fue restaurada en 1975 tras la muerte del dictador Francisco Franco y un nieto de 44 años. Su futuro está condicionado por la evolución política de España. A diferencia de otros países europeos, nuestro país no es monárquico de ADN, nuestro ADN no es monárquico, los españoles somos monárquicos utilitaristas. Si nos sirve, lo aceptamos, y si hacen lo que nos parece bien, lo aceptamos, y si no, lo cambiamos. Un acto protagonizado por su hija y heredera, la princesa Leonor, enmarcará la celebración del monarca en Madrid. La pequeña de 12 años recibirá el imponente collar del Toisón de Oro, la condecoración más elevada del Reino de España. 6 de la mañana con 31 minutos, momento de hacer nuestra primera pausa comercial, pero no se mueva donde está. Cuando regresemos tenemos aún más temas para usted. Cuando regresemos, el diputado Aristides Crespo afronta la audiencia de primera declaración por plazas fantasma. Además, la Corte de Constitucionalidad resuelve repetir la elección de la Junta Directiva del Congreso.